El sol de la tarde se filtraba entre las hojas de los árboles, proyectando sombras suaves sobre el parque. Don Manuel, con su andar pausado, sostenía la mano de su nieta Lucía, quien saltaba alegremente con cada paso. Era su tradición semanal. Un paseo al parque, donde los lazos familiares se reforzaban con risas y relatos inspiradores. Para don Manuel, esos momentos eran un refugio. Lucía corría hacia el columpio, dejando escapar una risa contagiosa que llenaba el aire de vida. «Abuelo, empújame más alto», pidió con entusiasmo. Don Manuel, aunque cansado, se acercó y la impulsó suavemente, viendo cómo su nieta volaba libremente en el aire. Pero mientras su rostro mostraba alegría, su corazón guardaba una preocupación silenciosa. Los años pasaban, y su cuerpo empezaba a mostrar señales de desgaste que no podía ignorar. Desde el columpio, Lucía miró a su abuelo con admiración. Para ella, don Manuel era su mayor héroe, una fuente constante de amor incondicional y sabiduría. «¿Cuántas historias me contarás hoy?», preguntó emocionada. Él sonrió con ternura, recordando cómo cada relato había fortalecido su vínculo especial. Pero esa tarde, una sombra de melancolía se posó en su mirada, como si presintiera que el tiempo estaba jugando en su contra. Mientras Lucía recogía flores silvestres, don Manuel se dejó llevar por sus pensamientos. Sabía que cada momento juntos era invaluable, pero también entendía que no sería eterno. El miedo a dejar a Lucía sin sus enseñanzas lo invadía. Quería que ella recordara siempre sus tardes en el parque y, sobre todo, el amor profundo que los unía. Encontrar la forma de inmortalizar esos momentos se convirtió en su mayor deseo. Al llegar al banco de siempre, don Manuel se sentó con cuidado, sintiendo cómo el cansancio pesaba en sus piernas. Lucía, aún llena de energía, corría por el parque buscando flores para él. ¡Abuelo! «Esta es para ti», exclamó al regresar con un ramo pequeño pero colorido. Él tomó las flores con una sonrisa cálida, pero en su interior, el eco de sus pensamientos seguía resonando. ¿Cuánto tiempo más podría acompañarla en esos paseos? ¿Cuántos recuerdos más podrían crear juntos antes de que su cuerpo dijera basta? Mientras observaba a Lucía jugar, su mente se llenó de imágenes del pasado. Recordó las tardes en las que llevaba a su hija, la madre de Lucía, a ese mismo parque. Los años habían pasado rápido, dejando en su lugar un cúmulo de recuerdos que lo mantenían conectado a quienes amaba. Las historias de su vida eran ahora un legado que quería compartir con Lucía. Sabía que esas memorias serían su manera de permanecer presente incluso cuando él ya no pudiera estar a su lado físicamente. «Abuelo, ¿por qué vienes siempre conmigo al parque?», preguntó Lucía al volver a su lado, sentándose junto a él. Don Manuel la miró fijamente, con los ojos brillando por la emoción. «Porque aquí, hija, está nuestra historia. Cada rincón de este lugar tiene un pedacito de nosotros», respondió, acariciando su cabello con ternura. La niña sonrió sin entender del todo sus palabras, pero sintiendo en su corazón la calidez de aquel momento compartido. En ese instante, una brisa suave agitó las ramas de los árboles, como si el tiempo quisiera recordarle a don Manuel que avanzaba sin detenerse. Él miró el cielo, buscando fuerzas para no dejarse vencer por sus pensamientos. Tenía una misión clara: asegurarse de que Lucía llevara consigo una parte de él para siempre. Y aunque el futuro le preocupaba, decidió que aún quedaban muchos momentos por vivir y muchas historias por contar. Don Manuel sacó del bolsillo un pañuelo bordado que siempre llevaba consigo. Era un recuerdo de su esposa, fallecida años atrás. Mientras lo doblaba cuidadosamente, pensó en cuánto había cambiado su vida desde entonces. La familia se convirtió en su razón de ser, y Lucía, con su sonrisa inocente, era ahora su mayor motivación. Aunque no lo decía en voz alta, temía que el tiempo le arrebatara esos momentos. Lucía se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. «Abuelo, ¿crees que el tiempo cambia a las personas?», preguntó de repente, con la curiosidad típica de una niña que empieza a descubrir el mundo.
Don Manuel tardó unos segundos en responder, reflexionando sobre sus propias experiencias. El tiempo nos enseña, hija. Nos muestra qué es lo realmente importante: la familia, los recuerdos y las historias que compartimos. La respuesta de don Manuel quedó resonando en el aire, mientras ambos observaban a otros niños jugando en el parque. Cada pequeño gesto de Lucía le recordaba su propia infancia, cuando todo parecía más sencillo. Pero ahora, con la vida avanzando a paso firme, sentía la necesidad de preparar a su nieta para lo que vendría. Quería asegurarse de que ella entendiera que los vínculos familiares eran un refugio que nunca desaparecería. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Lucía tomó la mano de su abuelo con fuerza. «Prométeme que siempre iremos juntos al parque», dijo con voz suave. Don Manuel tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. «Te lo prometo, mi niña», respondió, sabiendo que aquella promesa estaba llena de amor, pero también de incertidumbre. En su corazón, sabía que debía encontrar una manera de estar siempre presente en la vida de Lucía, aun cuando ya no pudiera caminar a su lado. Esa noche, don Manuel se quedó despierto más tiempo de lo habitual. El silencio de la casa acentuaba el latido irregular de su corazón, un recordatorio constante de que algo no iba bien. Miró una foto antigua en la mesita de noche. Él, su esposa y su hija, aún pequeña, sonrientes frente al parque. El paso del tiempo había cambiado muchas cosas, pero el amor por su familia seguía intacto. Ahora, su mayor preocupación era Lucía, aquella niña que le había devuelto la alegría después de tantas pérdidas. A la mañana siguiente, el cansancio lo golpeó con más fuerza. Sentía que su cuerpo ya no respondía como antes. Durante el desayuno, su hija lo observó con una mirada preocupada. «Papá, ¿te encuentras bien? Pareces más cansado últimamente», dijo mientras le servía. Don Manuel intentó restarle importancia con una sonrisa. «Son cosas de la edad, hija. Nada que no pueda manejar», respondió, aunque en su interior sabía que algo estaba cambiando rápidamente. Tras el desayuno, decidió hacer algo que llevaba tiempo posponiendo: visitar al médico. La consulta fue rápida, pero las palabras del doctor quedaron grabadas en su mente como una sentencia inevitable. «Don Manuel, su corazón está débil. Debe cuidarse y evitar esfuerzos físicos. No le recomiendo caminar largas distancias o realizar actividades que puedan agotar su energía», advirtió el médico con seriedad. Don Manuel asintió, pero su mente estaba en otro lugar, en el parque, en Lucía, y en cómo podría seguir acompañando. Al regresar a casa, se sentó en el porche y observó cómo los niños del vecindario jugaban en la calle. El mundo seguía girando, pero él sentía que su tiempo se agotaba. Se preguntaba si debería contarle a Lucía la verdad sobre su salud, o si sería mejor guardar silencio para no romper la inocencia de su niña. La idea de verla preocupada le partía el alma, pero esconder la realidad también le parecía una carga pesada de llevar. Al día siguiente, Lucía corrió hacia don Manuel con su mochila a la espalda y una sonrisa radiante. «Abuelo, hoy vamos al parque, ¿verdad?», preguntó emocionada, tomando su mano con fuerza. Don Manuel, aunque agotado, no pudo resistir la mirada ilusionada de su nieta. «Claro, mi niña, el parque siempre nos espera», respondió, ocultando su preocupación detrás de una sonrisa tierna. Sabía que cada paseo juntos era un regalo que debía aprovechar mientras pudiera. Durante el camino, don Manuel sintió cómo su respiración se hacía más pesada. Los pasos que antes daba sin esfuerzo ahora le parecían más largos y complicados. El sonido de la risa de Lucía lo animaba a continuar, pero el miedo crecía en su interior. Se preguntaba si llegaría el día en que no tendría fuerzas para volver allí con él. Pero al ver cómo Lucía corría feliz hacia su árbol favorito, sintió que por ahora debía aferrarse a esos momentos. «Aquí está, abuelo, nuestra árbol», dijo Lucía mientras acariciaba el tronco con cariño. El árbol que tanto significaba para ambos parecía inmenso y fuerte, un símbolo de las historias y recuerdos que compartían en ese parque. «¿Crees que siempre estará aquí?», preguntó Lucía con inocencia. Don Manuel se agachó con esfuerzo para estar a su altura y respondió con voz suave: «Sí, hija, este árbol es como nuestras memorias, crece, resiste
y siempre estará para nosotros. Lucía comenzó a trepar el tronco, riendo mientras sus pequeños pies buscaban apoyo. Don Manuel la observaba con nostalgia y un sentimiento agridulce en el corazón. Sabía que su tiempo juntos no sería eterno, pero quería que Lucía tuviera algo que la acompañara incluso cuando él ya no estuviera. Mientras la veía jugar, comenzó a idear un plan en silencio, una forma de dejarle un regalo que ella nunca olvidaría. Un recuerdo que permanecería en su vida como aquel árbol en el parque. Sentado en el banco de siempre, don Manuel se llevó una mano al pecho al sentir un leve dolor que le recordó las advertencias del médico. Sus ojos siguieron a Lucía, que corría feliz entre los árboles, completamente ajena a la preocupación que lo embargaba. Era difícil aceptar que su cuerpo ya no respondía como antes, pero más difícil aún era imaginar la vida de Lucía sin esos paseos semanales. La niña lo veía como una figura inquebrantable, y él deseaba mantener esa imagen tanto como pudiera. «Abuelo, ¿puedes empujarme en el columpio?», pidió Lucía, interrumpiendo sus pensamientos. Don Manuel se levantó con esfuerzo y caminó hacia él. A pesar del cansancio, su sonrisa nunca desapareció. Mientras la empujaba suavemente, escuchaba la risa de su nieta y sentía que, por un momento, el peso de sus preocupaciones se desvanecía. La felicidad de Lucía era su mayor motivación para seguir adelante, aunque sabía que debía tomar decisiones difíciles pronto. Cuando la tarde comenzó a caer, Lucía se acercó al árbol y apoyó ambas manos sobre el tronco. «Este es nuestro árbol, ¿verdad, abuelo? Siempre estará aquí para nosotros». Don Manuel se quedó mirándola en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. «Siempre estará aquí para recordarte que los momentos que compartimos son los que nos hacen fuertes», dijo con voz temblorosa, intentando controlar sus emociones. De regreso a casa, don Manuel reflexionaba sobre lo que había escuchado en la consulta médica. Sabía que esconder la verdad sería un acto de protección hacia Lucía. Mientras cruzaban la puerta de casa, decidió que debía encontrar el equilibrio, dejarle recuerdos duraderos y, al mismo tiempo, proteger su inocencia. El tiempo era su enemigo, pero también su aliado, y debía usarlo sabiamente. Los días pasaban, y don Manuel sentía que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Cada mañana, al despertar, notaba que su cuerpo estaba más débil, pero su corazón se aferraba a la idea de crear un recuerdo que acompañara a Lucía por el resto de su vida. Quería asegurarse de que ella tuviera algo tangible, un pedacito de su amor que perdurara incluso cuando él ya no pudiera estar a su lado. El parque sería el lugar perfecto para dejarle ese regalo especial. Mientras Lucía seguía disfrutando de los paseos, ajena a la preocupación de su abuelo, don Manuel comenzó a planear en silencio. Se preguntaba qué objeto o mensaje podría ser lo suficientemente significativo para que su nieta entendiera cuánto la amaba. No quería que sus palabras se perdieran en el tiempo. Deseaba que ellas fueran una guía para Lucía en los momentos difíciles de la vida. El desafío era encontrar la forma correcta de transmitir ese amor eterno. Una tarde, mientras Lucía jugaba cerca de su árbol favorito, don Manuel sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo. Había decidido escribirle una carta, pero las palabras no llegaban fácilmente. ¿Cómo expresar todo lo que sentía? Cada frase parecía insuficiente para describir el vínculo especial que los unía. Sin embargo, sabía que debía hacerlo. Era su manera de permanecer junto a Lucía, aun cuando el tiempo le arrebatara la posibilidad de acompañarla físicamente. Con cada palabra que escribía, don Manuel sentía que su corazón se aligeraba. Estaba creando algo más que una carta. Estaba dejando una promesa de amor eterno. Cuando terminó de escribir las primeras líneas, miró a Lucía desde la distancia, observando cómo trepaba su árbol con la misma alegría de siempre. Aún quedaban detalles por planear, pero en su interior sabía que el regalo que le dejaría sería el legado más importante de su vida. Don Manuel decidió que la carta no sería suficiente. Quería que Lucía tuviera algo más, algo que pudiera ver crecer con el tiempo, tal como había crecido el amor que los unía. Una tarde, mientras paseaban por el parque, se detuvo frente al árbol favorito de su nieta y lo observó detenidamente.
Ese árbol, fuerte y resistente, era el símbolo perfecto de los recuerdos que habían creado juntos. Entonces, se le ocurrió la idea de dejarle algo que la conectara para siempre con ese lugar. «Abuelo, ¿por qué te quedas mirando tanto el árbol?», preguntó Lucía, acercándose curiosa. Don Manuel sonrió y acarició la corteza áspera del tronco. «Este árbol me recuerda lo importante que es dejar raíces profundas. Hija, las raíces nos sostienen cuando la vida nos pone a prueba», explicó, intentando que sus palabras quedaran grabadas en la mente de la niña. Lucía lo miró con atención, aunque no comprendía del todo el significado detrás de aquella metáfora. Esa misma noche, don Manuel tomó una pequeña semilla que había guardado de su jardín. Decidió que esa sería la clave de su plan. Lucía plantaría esa semilla junto al árbol del parque, creando un nuevo vínculo que crecería con ella. Era su forma de recordarle que, aunque él ya no estuviera físicamente, su amor permanecería vivo en cada rama, en cada hoja, en cada flor que brotara con el paso de los años. Con el plan en mente, don Manuel sintió una paz que no había experimentado en semanas. Había encontrado una manera de asegurar que su legado perdurara, de mantener vivo el amor que sentía por Lucía. Sin embargo, la idea de dejarle esa semilla y la carta también venía acompañada de una tristeza profunda. Sabía que, aunque quería proteger la inocencia de su nieta, el momento de la despedida se acercaba cada vez más. Con cada día que pasaba, don Manuel sentía el peso del tiempo sobre sus hombros. Su salud se debilitaba, pero su determinación se fortalecía. Una tarde, mientras Lucía jugaba en el parque, él sacó de su bolsillo un pequeño sobre. Lo observó en silencio. Dentro estaba la carta que había escrito para su nieta, llena de palabras que esperaba le dieran consuelo cuando ya no pudiera estar junto a ella. Era una despedida silenciosa, pero también una promesa de que su amor no desaparecería. «Abuelo, ¿qué tienes ahí?», preguntó Lucía con curiosidad, corriendo hacia él. Don Manuel guardó rápidamente el sobre y le sonrió. «Solo unos pensamientos que quiero guardar para mí», respondió con voz suave, intentando no dejar entrever la tristeza que llevaba en el corazón. Sabía que debía elegir el momento adecuado para entregarle ese sobre, el momento en que ella pudiera comprender el valor de lo que contenía. Mientras caminaban de regreso a casa, Lucía tomó la mano de su abuelo y la apretó con fuerza. «Siempre que veo nuestro árbol pienso que nunca se caerá, que siempre estará allí para protegernos», dijo con una sonrisa inocente. Don Manuel sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero logró contenerse. Las palabras de Lucía eran un recordatorio de que, aunque la vida cambiara, los recuerdos y las enseñanzas permanecerían arraigados en el corazón. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, don Manuel revisó la carta una vez más. Cada palabra estaba escrita con amor, cada línea reflejaba los valores que quería que Lucía llevara consigo. Sabía que no podía controlar cuánto tiempo más tendría, pero podía asegurarse de que su legado perdurara. Había tomado una decisión. Pronto le entregaría la semilla y la carta, y lo haría en su lugar especial, junto a su árbol favorito, donde las historias que compartían nunca morirían. La mañana estaba luminosa, con un cielo despejado que parecía invitar a un día perfecto. Don Manuel, a pesar de su agotamiento, decidió que había llegado el momento. Aquella tarde sería especial. Llevaría a Lucía al parque por última vez y le entregaría el regalo que había preparado con tanto amor. Quería que ese paseo quedara grabado en su memoria, como uno de los momentos más felices juntos. «Abuelo, ¿vamos al parque?», exclamó Lucía mientras se ponía sus zapatillas. Su entusiasmo llenaba la casa de energía, y don Manuel no pudo evitar sonreír. «Claro, mi niña, hoy será una tarde que recordaremos siempre», respondió con voz cálida. Guardó discretamente el sobre en el bolsillo de su chaqueta y se aseguró de llevar la pequeña semilla. Cada detalle estaba pensado. Pero su mayor desafío era contener la emoción que lo embargaba. El camino hacia el parque fue tranquilo, lleno de conversaciones alegres y risas de Lucía.
Ella hablaba de sus sueños, de todo lo que quería hacer cuando creciera, mientras don Manuel la escuchaba con atención, memorizando cada palabra. Sabía que esos recuerdos lo acompañarían hasta el final, y que de alguna forma también permanecerían en Lucía. El parque los recibió como siempre, con su paisaje familiar y la sombra reconfortante del gran árbol que tanto significaba para ellos. ¿Podemos ir directo a nuestro árbol, abuelo?, preguntó Lucía mientras corría por el césped. Don Manuel asintió, siguiendo sus pasos con calma. Cada paso que daba lo acercaba a ese momento crucial. Al llegar al árbol, se detuvo un instante, observando cómo la luz del sol atravesaba las ramas y dibujaba sombras en el suelo. Hoy, este árbol será testigo de algo importante, mi niña, pensó mientras Lucía se trepaba alegremente al tronco, sin imaginar lo que estaba por venir. Don Manuel se sentó en el banco junto al árbol y dejó escapar un suspiro profundo. Mientras observaba a Lucía trepar por las ramas, pensaba en lo mucho que aquel parque había sido parte de su historia familiar. Cada rincón guardaba un recuerdo, las risas de su hija, los juegos de Lucía y ahora la despedida que estaba por llegar. Sentía el peso de las emociones en su pecho, pero sabía que debía mantenerse fuerte. «Abuelo, mira qué alto llegué», gritó Lucía desde lo más alto del árbol, agitando una rama como si fuera una bandera de victoria. Don Manuel sonrió con orgullo y nostalgia. Era como si la vitalidad de su nieta le diera fuerzas para olvidar, aunque sea por un momento, la fragilidad de su cuerpo. «Baja con cuidado, mi niña. Hay algo que quiero mostrarte», dijo, con un tono suave que captó la atención de Lucía. Cuando la niña bajó, se sentó junto a su abuelo, con la respiración agitada y las mejillas sonrojadas. «¿Qué quieres mostrarme, abuelo?», preguntó con curiosidad. Don Manuel metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó el pequeño sobre. Lo sostuvo en sus manos por un momento, sintiendo el peso simbólico de cada palabra que había escrito. «Este es un regalo especial, pero no debes abrirlo todavía», dijo, mientras Lucía lo miraba con sorpresa y emoción. «¿Por qué no puedo abrirlo ahora?», insistió Lucía, abrazando el sobre con sus pequeñas manos. Don Manuel la miró fijamente, con los ojos brillando de emoción contenida. «Porque es para cuando realmente lo necesites. Cuando sientas que me extrañas mucho, este sobre te dará respuestas», explicó con voz temblorosa. Lucía, sin entender del todo, sonrió y guardó el sobre en su mochila, como si fuera un tesoro. Para ella, era un misterio más que compartiría con su abuelo, sin saber que sería uno de los recuerdos más importantes de su vida. Con el sobre guardado en la mochila de Lucía, don Manuel sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había dado un paso importante, pero sabía que aún faltaba enfrentar sus propios sentimientos. Se quedó en silencio por un momento, observando cómo las hojas del árbol se mecían suavemente con la brisa. «Este lugar es mágico, ¿verdad?», dijo Lucía, rompiendo el silencio con su voz dulce. «Sí, mi niña, este parque siempre ha sido nuestro refugio», respondió con ternura. La tarde avanzaba y la luz del sol comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados. Lucía corrió una vez más hacia el columpio, pidiendo a don Manuel que la empujara. «Una última vez, abuelo», gritó con entusiasmo. Cada empujón que daba don Manuel parecía cargar de significado aquel momento. Sabía que, para Lucía, era solo otro día de juegos, pero para él era un adiós silencioso. Mientras Lucía reía despreocupada, don Manuel sintió una punzada de dolor en el pecho. Se llevó la mano al corazón, intentando disimular, pero el malestar lo sacudió con fuerza. Aún así, reunió todas sus energías para no preocupar a su nieta. «No puedo arruinar este momento», pensó, respirando profundamente. Quería que el recuerdo de aquel día fuera alegre, no marcado por la preocupación o el miedo. Cuando el sol se ocultó por completo, Lucía volvió corriendo hacia él y lo abrazó con fuerza. «Gracias por traerme al parque. Este siempre será nuestro lugar», dijo con una sonrisa llena de... Don Manuel cerró los ojos por un instante, permitiéndose sentir el calor de aquel abrazo. «Siempre será nuestro lugar, Lucía», murmuró, y en ese abrazo
sintió que había logrado su misión, dejarle un recuerdo imborrable que la acompañaría toda la... El cielo estaba cubierto por nubes grises cuando don Manuel y Lucía llegaron al parque en su habitual paseo semanal. Aunque el clima era distinto, la sensación de estar allí juntos seguía siendo cálida y reconfortante. Aquel árbol, fuerte y majestuoso, los esperaba como un viejo amigo que siempre tenía un lugar reservado para ellos. Don Manuel sabía que este día sería especial, uno que quedaría grabado para siempre en el corazón de su... Ven, Lucía. Hoy quiero contarte una historia sobre este árbol, dijo mientras se sentaba bajo la sombra del tronco. Lucía, curiosa como siempre, se acercó rápidamente y se acomodó a su lado. ¿Una historia nueva?, preguntó con entusiasmo, con los ojos brillando de expectativa. Sí, esta es una historia que no he contado antes, pero es muy importante, respondió don Manuel, asegurándose de captar toda su atención. ¿Sabías que este árbol fue plantado hace muchos años por un hombre que quería dejar un recuerdo para su familia? Comenzó don Manuel, con una voz pausada y reflexiva. Ese hombre sabía que no estaría siempre con ella, así que decidió plantar algo que creciera con el tiempo y que su familia pudiera visitar siempre que lo necesitaran. Lucía escuchaba con fascinación, imaginando al hombre que plantó el árbol y el legado que había. ¿Y crees que el árbol todavía recuerda a ese hombre?, preguntó Lucía con curiosidad. Don Manuel sonrió y le acarició el cabello. Sí, mi niña, los árboles no olvidan, guardan en sus raíces todas las historias que hemos vivido junto a ellos, respondió, sintiendo cómo sus propias palabras cobraban un significado más profundo. Aquel árbol no solo era un símbolo de fuerza y permanencia, sino también un recordatorio del amor que los unía como familia. Lucía se levantó y rodeó el árbol con sus pequeños brazos, intentando abrazarlo por completo. Es muy grande, abuelo. ¿Crees que crecerá aún más?, preguntó con una mezcla de asombro y alegría. Don Manuel la observó con ternura, sintiendo que aquel momento reflejaba lo que más deseaba para su nieta, que ella siguiera creciendo, fuerte y llena de vida, como ese árbol que los acompañaba en cada paso. Sí, hija. Crecerá mucho más, y algún día también tendrá ramas que protegerán a otras personas, como nos ha protegido a nosotros, dijo don Manuel, levantándose lentamente. Caminó hacia Lucía y se arrodilló junto a ella, con el corazón lleno de emoción. Pero quiero pedirte algo muy especial, Luz. Quiero que hagas una promesa, dijo, mirándola directamente a los ojos. Lucía lo miró con curiosidad, sorprendida por la seriedad en la voz de su abuelo. ¿Una promesa? ¿Qué tipo de promesa, abuelo?, preguntó, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Don Manuel tomó su pequeña mano entre las suyas y la apretó suavemente. Prométeme que siempre volverás a este árbol, no importa cuánto tiempo pase ni dónde estés. Quiero que este lugar sea nuestro punto de encuentro, donde siempre puedas recordar cuánto te quiero. Lucía sonrió ampliamente y asintió con entusiasmo. Te lo prometo, abuelo. Siempre volveré a nuestro árbol, respondió con inocencia, sin comprender del todo el peso de aquellas palabras. Para ella, la promesa era un simple gesto pero para don Manuel, significaba mucho más. Era su forma de asegurarse de que Lucía siempre llevaría consigo un pedazo de su amor, incluso cuando él ya no estuviera. Don Manuel se quedó en silencio por un momento, dejando que la promesa resonara en el aire. Sabía que Lucía aún no entendía el significado completo de lo que acababa de prometer, pero con el tiempo, esas palabras cobrarían fuerza en su... Miró el árbol una vez más, admirando su firmeza, y sintió que había encontrado el lugar perfecto para dejar su legado. Este árbol, Lucía, también tiene algo que enseñarte, dijo don Manuel, rompiendo el silencio. ¿Sabes por qué es tan fuerte? Porque sus raíces son profundas. Aunque no las veas, están ahí, sujetándolo con fuerza para que el viento no lo derribe. Lucía miró hacia el suelo, como si pudiera ver las raíces escondidas bajo la tierra. ¿Y nuestras raíces también están escondidas, abuelo?, preguntó con curiosidad. Don Manuel sonrió con ternura. Sí, mi niña. Nuestras raíces son los recuerdos, las historias y las personas que amamos. Aunque no podamos verlas, están dentro de nosotros, dándonos fuerza para seguir adelante,
Lucía asintió lentamente, como si comenzara a comprender que había cosas importantes que no se podían ver, pero que siempre estaban presentes. Antes de marcharse, don Manuel sacó la pequeña semilla de su bolsillo y se la entregó a Lucía. «Quiero que plantes esto junto a nuestro árbol», le dijo con voz suave. «Será tu promesa. Cada vez que vengas aquí, verás cómo crece y recordarás que el amor que compartimos nunca desaparece». Lucía tomó la semilla con cuidado, sosteniéndola como un tesoro. «Lo haré. Plantaré esta semilla y siempre cuidaré de nuestro árbol». La tarde avanzaba lentamente y el sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles del parque. Don Manuel y Lucía se sentaron bajo la sombra de su árbol favorito, disfrutando del silencio y de la brisa suave que agitaba las hojas. Don Manuel sabía que había llegado el momento de entregar el regalo más importante a su nieta, la carta que guardaba en el bolsillo. «Lucía, hay algo muy especial que quiero darte», dijo mientras sacaba el sobre cuidadosamente doblado. Lucía lo miró con ojos curiosos, sorprendida por el tono serio de su abuelo. «¿Qué es, abuelo?», preguntó, acercándose más a él. Don Manuel le entregó el sobre con manos temblorosas, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. «Esto es para ti, mi niña, pero no debes abrirlo todavía. Solo hazlo cuando sientas mucha nostalgia por...». Lucía tomó el sobre y lo miró con atención. Era un simple trozo de papel, pero para ella ya significaba un misterio lleno de promesas y secretos. «¿Por qué tengo que esperar, abuelo? ¿Qué hay dentro?», preguntó con la curiosidad típica de una niña. Don Manuel sonrió con ternura, acariciándole el cabello. «Es mi manera de estar contigo, incluso cuando no pueda estar físicamente a tu lado». La niña guardó el sobre en su mochila con cuidado, como si estuviera protegiendo un tesoro. Luego, tomó la mano de su abuelo y la apretó con fuerza. «No quiero que te vayas nunca, abuelo», dijo en un susurro. Don Manuel sintió un nudo en la garganta, pero logró contener sus emociones. «No mire a Lucía. Estaré contigo cada vez que vengas a este árbol. Y cada vez que leas esa carta, escucharás mi voz en tu corazón», respondió, asegurándose de que su nieta entendiera que el amor trasciende el tiempo y la distancia. De regreso a casa, Lucía no dejaba de pensar en el sobre que guardaba en su mochila. Era extraño imaginar que su abuelo, siempre tan presente, quisiera dejarle un mensaje para el futuro. Sin embargo, en su mente infantil, el sobre representaba un juego, una sorpresa que algún día abriría. «¿Qué crees que dice, abuelo? ¿Es una de tus historias?», preguntó, caminando a su lado mientras sus zapatillas golpeaban suavemente el suelo. Don Manuel sonrió, pero su mente estaba llena de pensamiento. Cada paso que daba le recordaba que el tiempo avanzaba implacable. «Es una historia, sí, pero es la más importante que he escrito para ti», respondió con voz suave. Lucía lo miró sorprendida, sin comprender del todo la seriedad de sus palabras. Para ella, los días juntos parecían interminables, y la idea de que algo pudiera cambiar le resultaba incomprensible. Cuando llegaron a casa, don Manuel se detuvo en la puerta y observó a su nieta por un momento más. «Prométeme que cuidarás bien de ese sobre», le dijo, con la voz temblorosa por la emoción, «y que cuando lo abras, recordarás que cada palabra está escrita con todo mi amor». Lucía lo abrazó con fuerza, como si con ese gesto pudiera detener el tiempo. «Te lo prometo, abuelo, nunca lo perderé», respondió con una sonrisa inocente. Aquella noche, mientras Lucía dormía profundamente, don Manuel se quedó sentado en la sala, con el corazón inquieto. Sabía que había hecho lo correcto al entregarle la carta, pero también sentía la tristeza de saber que pronto se despediría de los momentos que tanto valoraba. Sus pensamientos lo llevaron al parque, a las risas de Lucía, al árbol que los unía. Cerró los ojos por un momento y, en su mente, prometió que esa semilla crecería junto con el amor que había dejado en su nieta. Al amanecer, don Manuel se levantó antes de lo habitual. Desde la ventana, sin embargo, en su interior, sentía que su tiempo se agotaba. No tenía miedo de partir. Su única preocupación
era dejar a Lucía con las herramientas necesarias para enfrentar la vida con amor, fuerza y esperanza. Mientras tomaba su café, revisó mentalmente todo lo que había escrito en la carta. Recordó cada palabra, cada consejo y cada lección que quería transmitirle. Esas líneas eran más que un mensaje. Eran un legado emocional que deseaba que Lucía llevara consigo para siempre. Sabía que las palabras adecuadas podían convertirse en un refugio en los momentos difíciles, y esperaba que su carta fuera ese refugio para ella. Poco después, Lucía bajó las escaleras con su mochila al hombro y una sonrisa brillante en el rostro. ¿Hoy también vamos al parque, abuelo?, preguntó con entusiasmo. Don Manuel, aunque cansado, no pudo resistir la alegría de su nieta. Mi niña, siempre tendremos tiempo para nuestro parque, respondió con ternura. En su corazón, sabía que los días juntos eran cada vez más valiosos y quería aprovechar cada uno de ellos al máximo. Antes de salir, don Manuel se aseguró de que Lucía llevara el sobre bien guardado. Recuerda, hija, lo más importante en la vida no son los objetos, sino las memorias que creamos y las personas que amamos, le dijo mientras le daba un beso en la frente. Lucía lo abrazó con fuerza una vez más, sin saber que ese gesto estaba cargado de despedida. Lo sé, abuelo, siempre llevaré nuestras memorias aquí, respondió, señalando su corazón. El amanecer llegó con un aire melancólico. La casa estaba sumida en silencio, pero esa paz fue interrumpida por un llamado inesperado. La hija de don Manuel recibió la noticia que tanto temía. Su padre había sufrido un infarto durante la noche. A pesar de los esfuerzos médicos, su corazón, cansado de tanto dar, finalmente dejó de latir. Lucía no entendió del todo lo que estaba ocurriendo. Vio a su madre hablando por teléfono, con lágrimas rodando por sus mejillas, y sintió un vacío extraño en el pecho. Preguntó con voz temblorosa. Su madre, intentando ser fuerte, se arrodilló para mirarla a los ojos. ¡Abuelo! Se fue a descansar. Ahora está en un lugar donde siempre podrá cuidarte, dijo. Las palabras no parecieron suficientes para Lucía. Pero él me prometió que siempre iríamos al parque, dijo con la voz quebrada, aferrándose a esa última promesa. Su madre la abrazó con fuerza, sintiendo cómo el dolor de la pérdida comenzaba a instalarse en sus vidas. Y lo harás, hija, porque allí siempre lo sentirás contigo. El abuelo nunca se irá del todo. Estará en cada recuerdo que compartieron juntos. Ese mismo día, la casa se llenó de familiares y amigos que venían a despedirse de don Manuel. Lucía, confundida por las emociones que la rodeaban, se sentó en la sala, abrazándose. Dentro, guardaba el sobre que su abuelo le había entregado en el parque. No sabía cuándo abrirlo, pero sentía que ese pequeño trozo de papel sería su conexión más cercana. Los días posteriores al fallecimiento de don Manuel se sintieron extraños y silenciosos. En cada rincón parecía guardar su presencia, el aroma de su café, la chaqueta colgada en la puerta, las historias que solía contar. Para Lucía, la ausencia de su abuelo era difícil de comprender. Su corazón infantil no sabía cómo procesar el vacío que sentía. Pero cada vez que pensaba en él, recordaba el parque y la promesa que había. Una tarde, mientras su madre guardaba algunas pertenencias de don Manuel, Lucía se acercó con el sobre en la mano. Mamá, el abuelo me dijo que lo abriera cuando sintiera mucha nostalgia por él, explicó, abrazando el sobre con fuerza. Tu abuelo siempre pensaba en todo. Sabía que sus palabras te acompañarían cuando más lo necesitaras, dijo con voz dulce y emocionada. Lucía miró el sobre durante largos minutos, dudando si debía abrirlo en ese momento. Sentía una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Crees que ahora es un buen momento?, preguntó, buscando consuelo en su... Ella sonrió suavemente. Eso lo decides tú, hija. El abuelo sabía que, cuando sintieras que era el momento adecuado, abrirías su carta y encontrarías las respuestas que buscas. Esa noche, mientras se acostaba,
Lucía colocó el sobre debajo de su almohada. No estaba lista para abrirlo aún, pero sabía que aquel día llegaría pronto. Mientras cerraba los ojos, se prometió a sí misma que volvería al parque, a su árbol favorito, y cumpliría la promesa que le había hecho a su... Siempre estaré contigo, abuelo, susurró antes de quedarse dormida, aferrada a los recuerdos que la mantenían conectada. Días después, Lucía tomó una decisión. Volvería al parque, al lugar donde siempre se sentía más cerca de su... Llevó su mochila con el sobre aún cerrado y caminó junto a su madre, en silencio, mientras el sol de la tarde iluminaba el campo. A medida que se acercaban al parque, los recuerdos de sus paseos semanales la invadían. Las risas, las historias emocionantes y las palabras sabias que don Manuel siempre compartía con él. Al llegar al árbol, Lucía se detuvo y apoyó las manos sobre el tronco. Estoy aquí, abuelo, susurró, sintiendo que aquel lugar aún guardaba su presencia. Su madre la observaba desde la distancia, dándole espacio para procesar sus emociones. Lucía se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en el árbol, y sacó el sobre de su mochila. Esta vez, el impulso de abrirlo era más fuerte que sus dudas. Con manos temblorosas, deslizó los dedos por el borde del sobre, pero se detuvo un momento. ¿Qué me habrás escrito, abuelo?, pensó, imaginando su voz cálida y familiar. Tomó aire profundamente y con cuidado abrió el sobre. Dentro, encontró una hoja cuidadosamente doblada. Las primeras palabras que leyó la hicieron sonreír entre lágrimas. Mi querida Lucía. Antes de continuar, cerró los ojos por un instante, abrazando la carta contra su pecho. Esto es como si me estuviera hablando desde el cielo, murmuró para sí. En ese momento, comprendió que las personas que amamos nunca se van del todo. Viven en nuestros recuerdos, en nuestras promesas y en los lugares donde compartimos momentos inolvidables. Cuando se sintió lista, abrió la carta completamente y comenzó a leer las palabras que su abuelo había dejado como su legado. Lucía, con el corazón latiendo rápidamente, comenzó a leer las palabras que su abuelo había escrito con tanto amor. Él siempre estará allí para escucharte, como yo lo hice. Las letras, trazadas con cuidado y cariño, parecían cobrar vida ante sus ojos. Mientras avanzaba en la lectura, sintió que la voz de don Manuel resonaba en su mente, como si estuviera a su... Recuerda que el amor no se va. Permanece en los recuerdos que guardamos en el corazón. Continuaba. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Lucía, pero no eran lágrimas de tristeza. Cada palabra era un abrazo invisible, una muestra de que su abuelo había pensado en cada detalle para asegurarse de que ella nunca se sintiera perdida. Don Manuel también le dejó una instrucción especial. Junto a esta carta encontrarás una pequeña semilla. Quiero que la plantes al lado de nuestro árbol. Así, cada vez que lo visites, verás crecer algo nuevo y recordarás que el amor sigue creciendo, incluso cuando no lo vemos. Lucía sacó la semilla de su mochila y la sostuvo sintiendo que era un símbolo de algo mucho más grande que ella. Mientras terminaba de leer, las últimas palabras de la carta resonaron con fuerza en su corazón. Con todo mi amor, tu abuelo Manuel. Sintiendo una paz que no había experimentado desde la partida de su abuelo. Gracias, abuelo, susurró. Cumpliré tu promesa y plantaré esta semilla. Siempre volveré a nuestro árbol y siempre te llevaré conmigo. Con la semilla aún en sus manos, Lucía miró hacia el árbol que tanto significaba para ellos. Aquel lugar estaba cargado de memorias. Los juegos, las risas y las historias que don Manuel había compartido con... Pero ahora, esa conexión parecía aún más profunda. Sabía que plantar la semilla no era solo un acto simbólico, sino una promesa de que su vínculo con su abuelo nunca se rompería. ¿Estás lista para hacerlo?, preguntó su madre, acercándose con una sonrisa dulce pero melancólica. Lucía asintió, secándose las lágrimas con la manga de su suéter. Juntas, eligieron un espacio junto al árbol
donde la tierra estaba blanda y lista para recibir la semilla. El abuelo estaría feliz de vernos aquí, dijo su madre, mientras ayudaba a Lucía a cavar un pequeño agujero en la tierra. Lucía colocó la semilla con delicadeza, asegurándose de cubrirla con tierra suavemente. Crecerá, fuerte, igual que nuestro árbol, dijo con determinación. Su madre la observó con orgullo, admirando la fortaleza que su hija demostraba a pesar de su corta edad. Y cada vez que lo veas crecer, recordarás que el amor del abuelo sigue contigo, como sus enseñanzas, agregó con voz suave. Cuando terminaron, Lucía se sentó al pie del árbol, abrazando sus rodillas mientras miraba hacia las ramas que se mecían con el viento. Abuelo, prometo cuidar de este lugar. Prometo volver aquí siempre que necesite un abrazo tuyo, murmuró. En ese instante, sintió una extraña sensación de paz, como si el espíritu de don Manuel estuviera presente, acompañándola desde las raíces del árbol hasta el cielo que se extendía sobre ellas. Con la semilla plantada y el árbol como testigo silencioso, Lucía sintió que algo dentro de ella había cambiado. El dolor de la pérdida seguía presente, pero ahora estaba acompañado por una sensación de propósito. Su abuelo le había dejado una misión: cuidar del árbol y de los recuerdos que compartían, asegurándose de que ese legado nunca se perdiera. Mientras se levantaba del suelo, su madre la miró con ternura. ¿Sabes, hija? Los árboles tardan años en crecer, pero su fortaleza viene del tiempo y del cuidado que les damos, dijo suavemente. Lucía asintió, comprendiendo el significado detrás de esas palabras. Eso significa que, aunque no lo veamos crecer de inmediato, el amor sigue ahí, como las raíces que sostienen al árbol, respondió, demostrando una madurez que conmovió a su madre. Antes de marcharse, Lucía se acercó al tronco y lo tocó una vez más. Hasta pronto, abuelo, susurró con una sonrisa. Sabía que cada visita al parque sería una oportunidad para volver a conectarse con él, para sentir su presencia en cada hoja. Aunque su abuelo ya no estaba físicamente, Lucía entendió que el amor que él le había dado viviría siempre en su corazón. De camino a casa, Lucía llevaba la carta bien guardada en su mochila, como un tesoro que la acompañaría en los días venideros. Cada palabra escrita en aquel sobre era un recordatorio de que el amor trasciende el tiempo y las despedidas. Y mientras observaba el horizonte, Lucía se prometió a sí misma que algún día llevaría a sus propios hijos a ese parque, para contarles la historia del abuelo que plantó un legado de amor. Los años pasaron, y Lucía creció llevando consigo cada recuerdo que su abuelo don Manuel había dejado en su corazón. La semilla que había plantado junto al árbol se convirtió en un retoño fuerte y prometedor, una prueba viva de que el amor puede trascender el tiempo. Con cada visita al parque, Lucía sentía la presencia de su abuelo en cada rama, en cada hoja que se agitaba suavemente con la brisa. Una tarde, ahora adulta, Lucía volvió al parque. De la mano, llevaba a su hija, una niña pequeña de cabello castaño. Lucía sonrió con nostalgia y orgullo. Sí, mi amor, ese es nuestro árbol, el que tu bisabuelo y yo cuidamos juntos. La niña corrió hacia el árbol y apoyó sus pequeñas manos en el tronco, imitando el gesto que su madre había hecho tantas veces de niña. ¿Y me contarás las historias que el abuelo te contó?, preguntó con ojos brillantes. Lucía sintió cómo su corazón se llenaba de emoción. Había llegado el momento de transmitir el legado que don Manuel le había dejado, asegurándose de que las historias de amor, sacrificio y familia continuaran en la siguiente generación. Claro que sí, respondió Lucía, sentándose bajo la sombra del árbol mientras su hija se acurrucaba a su lado. Este no es solo es un símbolo de lo que realmente importa en la vida. Las personas que amamos, los recuerdos que creamos, esas son las raíces que nos sostienen, incluso cuando la vida nos pone a prueba. Y así, Lucía comenzó a contar las historias que había escuchado de don Manuel, perpetuando un legado de amor que nunca moría. Mientras Lucía contaba las historias que don Manuel le había relatado años atrás, su hija escuchaba con atención, con los ojos llenos de curiosidad y emoción.
¿El abuelo plantó una semilla para? Preguntó la niña, sorprendida por la idea de que algo tan pequeño pudiera crecer. Lucía asintió, recordando el día en que había plantado aquella semilla junto a su árbol favorito, siguiendo la última promesa que le hizo a su... Sí, y ahora este árbol es una parte de nosotros, explicó Lucía, acariciando las ramas jóvenes que crecían junto al árbol original. Cada vez que lo veas, quiero que recuerdes que el amor no desaparece, incluso cuando alguien ya no está físicamente con nosotros. Sigue creciendo, igual que este árbol. La niña sonrió y se acercó a abrazar el tronco, como si pudiera sentir la conexión que su madre había. Mientras observaba a su hija jugar, Lucía sintió una paz profunda. Comprendió que el verdadero legado de don Manuel no era solo la carta, ni siquiera la semilla que plantó. Era algo mucho más grande. El amor incondicional, las enseñanzas sobre familia y la importancia de crear recuerdos que perduren en el tiempo. Ese legado ahora vivía en su hija, y sabía que algún día ella también compartiría esas historias con quienes. ¿Puedo plantar mi propia semilla?, preguntó la niña de repente, con una sonrisa entusiasta. Lucía se sorprendió, pero su corazón se llenó de orgullo. Claro que sí, mi amor. Así, algún día tendrás un árbol que te recuerde siempre quién eres y de dónde viene. Era un círculo perfecto, un legado vivo que nunca se rompió. Lucía y su hija se quedaron en el parque hasta que el sol comenzó a ocultarse. La luz dorada iluminaba las ramas del árbol, creando sombras que parecían bailar sobre él. Mientras recogían sus cosas, Lucía miró una vez más hacia el árbol, sintiendo que su abuelo estaba allí, acompañándolas en silencio. ¿Sabes algo, mamá? Creo que el abuelo estaría orgulloso de nosotras, dijo la niña, con una sonrisa que reflejaba inocencia y amor. Lucía se arrodilló para estar a la altura de su hija y le dio un abrazo cálido. Estoy segura de que y estará con nosotras cada vez que vengamos aquí, respondió, con lágrimas brillando en sus ojos. Ese árbol no solo representaba sus recuerdos, sino también la promesa de que las historias de don Manuel seguirían siendo contadas, generación tras generación. Antes de marcharse, Lucía ayudó a su hija a plantar una nueva semilla junto al árbol. Cuando este árbol crezca, también será parte de nuestra historia, explicó con voz suave. Y cuando tengas tus propios hijos, podrás traerlos aquí y contarles quién fue el abuelo y cómo nos enseñó que el amor nunca desaparece. La niña sintió con entusiasmo, imaginando el día en que ella misma compartiría esas historias. De camino a casa, ambas caminaron tomadas de la mano, en silencio, pero con el corazón. Lucía comprendió que el verdadero legado de su abuelo no era solo el árbol ni la carta, sino las lecciones de amor, esperanza y familia que había dejado en cada rincón de su... Mientras el viento agitaba las ramas del árbol a lo lejos, sintió que cada paso que daba reafirmaba la promesa que había hecho años atrás. Mantener viva la memoria de don Manuel y transmitir su amor incondicional siempre. A lo largo de su vida, Lucía aprendió que el amor verdadero nunca se desvanece. Don Manuel dejó un legado que no solo vivía en el árbol del parque, sino también en cada recuerdo, en cada historia compartida y en cada gesto de amor transmitido. Esa semilla que plantaron juntos simbolizaba algo más grande que ellos mismos, el poder de las memorias y la importancia de las raíces que sostienen a una familia. La vida continuó, y Lucía, ahora adulta, entendió que el tiempo no borra el amor, sino que lo transforma en fuerza y sabiduría. El parque, aquel árbol y la carta de su abuelo se convirtieron en refugios emocionales que la ayudaron a atravesar momentos difíciles, recordándole siempre que los lazos familiares son inquebrantables. Cuando Lucía llevó a su hija al parque por primera vez, lo hizo con la misma intención que tenía don Manuel años atrás: crear recuerdos que perduren y transmitir un legado que trascienda generación. Y así, la historia continuó, como lo hacen todas las grandes historias de amor. Ahora, te pregunto, ¿has pensado en qué legado estás dejando a quienes amas? Tal vez tengas la oportunidad de plantar tus propias semillas, de contar tus propias historias
y de crear recuerdos que vivan en el corazón de quienes te rodean. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que reflexiones sobre los momentos importantes que has compartido con tu familia. ¿Qué promesas has hecho? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para continuar explorando historias que nos inspiran a vivir con amor, propósito y conexión. Recuerda, las raíces que plantamos hoy son las que sostendrán a nuestras futuras generaciones.